Llévame a donde vas. El arte urbano va cobrando fuerza. La variedad es muy amplia y cada vez son más quienes toman como estilo de vida las distintas formas de arte callejero. Entre ellos encontramos a los grafiteros, bailarines y los skaters. En nuestro país no hay mucho protagonismo del skate y entre este también hay varios deportes que no tienen su espacio. Estamos rompiendo muchos paradigmas con esto y bueno, queremos seguir generando espacios para todos los sectores de la ciudad. Es algo espectacular para nosotros. Lo mejor que pueda haber pasado. No hay nada mejor que poder tener un lugar donde practicar. Mirando la tele uno de repente ve algún que otro profesional, ¿verdad? Volando en las rampas y ahí de repente dije, bueno, alguna vez voy a hacer eso. A mí desde chica ya que me gusta porque tengo un tío que fue skater. Tele, videos, amigos y el impulso nomás. Y allá en Argentina empecé hace 2 años por ahí. Cuando yo tenía más o menos 8 años de edad, veía cápsulas en Cartoon Network, pasaban así videos de skate, BMX, inline. Y desde ese momento descubrí que la patineta me gustaba mucho. Ante las críticas por el tiempo que pasan en las calles y por la forma de vestir, ellos responden. Por la forma en que te vestís o porque practicaste deporte y te tratan de vago o algo así. ¿Por qué crees que la gente piensa eso o tiene ese preconcepto? Porque estás todo el día por la calle. Principalmente mi mamá y algunos amigos. Y por ahí los viejos que me critican, que no es prohibido andar por ahí. Nosotros usamos una vestimenta muy holgada a veces y la gente piensa que somos vagos o nos drogamos o solamente por la pinta. Lo positivo es que en la ciudad de Ñemby se inauguró el primer skate park del país, que posibilitará a los jóvenes contar con un espacio para practicar el deporte que les apasiona. Llévame a donde vas.